Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast con un amigo que admiro, que quiero mucho, que por fin se me hizo que nos visite para quitarnos el poch de... Jorge Carlos Guillermo Herrera, o como me quieran decir, me dicen Cha también, Adi. Gracias por la invitación. Bienvenido, Cha. ¿Qué poch nos vamos a quitar hoy? Guay, no lo sé, creo que muchos, pero estuve pensando en el camino de que vamos a hablar y creo que hay que hablar de las emociones de los varones, que nos cuestan un chingo de trabajo a los varoncitos, a los que dicen que somos XY, hablar de ello. ¿Qué te parece? Empecemos con eso. Bueno, pues venga. Sí. Este es tu podcast, adoro esto. Las emociones para los varones. Cuando dijiste eso, guay, es que hay como un antes y un después en la generación, ¿no? Yo puedo ver a los compañeros de mis hijas, que están chiquititas, pero cómo los niños están construyendo otras maneras de habitar eso que llaman las nuevas masculinidades, pero que a nosotros que somos de la generación nos costó esa transición de, ok, ya no tiene que ser, es tu responsabilidad cargar el mundo entero, pero... no muestres lo que sientes. Sí, totalmente. A mí me enseñaron que los niños no lloramos. Wow. Que los niños nos ponemos duritos cuando nos duele algo, cuando sentimos algo y no manifestamos nada. Si acaso luego te pones detrás de tu mamá y le dices, oye mamá, pero creo que lo que dices que las nuevas generaciones son diferentes, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo tengo... pues alumnos donde trabajo que ya no tienen ningún reparo de decirse unos a otros lo que sienten, unas a otras, o unos a otras, otros a otros, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Porque permite entender que los seres humanos somos pedacitos del resto de los demás. Estamos compuestos de toda la interacción que tenemos los unos a los otros. Y a mí me enseñaron a ser un témpano de hielo, a ser literal una máquina que solo funciona, que solo resuelve, que provee y que solo sirve o solo es útil si es funcional y si es productivo. Y nada más falso que eso. Claro, amigo, pero aparte, todos los universos que habitas, yo digo que eres como un actor que habita diferentes personajes en su día cotidiano, ¿no? Porque... pues quienes tenemos el gusto de conocerte y compartir contigo esta aventura de la vida. O sea, sabemos que de repente te vemos ahí en modo ejercicios, en modo compartir la muchosidad. Yo, de verdad, cuando digo, bueno, yo no quiero hacer ejercicio, de verdad les busco a ustedes, a la gente que quiero y veo, está ahí desde las 6 de la mañana, ni le queda cerca. Exacto. Antes que te queda re lejos. Sí. Y está inspirado y después cambias de personaje. Porque entonces vemos al médico y después cambias de personaje. Y vemos, yo no diría a un coordinador, un director, un responsable, veo a un amigo de los nuevos adultos que están creciendo. Me da esperanza la educación cuando te veo ahí en acción, ¿no? Y luego también te veo disfrutando la vida, compartiendo un bocado con tu mamá, con tu papá, con la gente que amas y te ama. Sí hay tiempo para parar, hay tiempo para llorar, para reír, para disfrutar. También hay tiempo para decir no puedo, ¿no? Y entre todos estos universos y personajes que habitas, tú cuando eras niño, ¿con cuál de ellos te imaginabas? Con ser maquinista. Yo soñé con subirme a un tren y nunca bajarme de él, de una locomotora. Mi sueño, o el sueño que yo tenía es esas locomotoras grandes, negras, sí. Como el Big Boy, de esos que atravesaban. Con tu sombrerito. Con mi sombrerito, con mi moñito rojo acá en mi locomotora, sin saber que eso nunca iba a existir, porque ya me tocaron los autobuses y después el auto y demás. Pero hacía yo con cajitas de cerillos, con cajas de zapato, con todo lo que pudiera hacerse, vagoncitos, hacía yo trenecitos. Nunca me imaginé lo que estoy haciendo hoy, esa es una realidad. Pero creo que el maquinista que traigo adentro me aflora. He ido algunas veces al Centenario y me subo al trenecito y me siento... Ese niño visitas a ese niño, ¿no? Y lo abrazas. Recientemente estuve en el parque de la plancha, claro, que tiene un museo muy hermoso, y veo los trenes y me encantaría subirme y poder hacer pipí o arrancar uno. He estado en el mismo Centenario y le digo al maquinista, no seas préstame. No sé si se puede decir aquí insultos. Lo que quieras, estás en tu casa. Sí, no seas cabrón, dame 2 minutos y me siento ahí a ver qué se siente hacer el run. Y lo he hecho y eso me transporta a mi niñez otra vez. Dices, lo cumplimos, llegamos aquí, pero es una maquinaria la vida misma, ¿no? Y con sus diferentes vagones que se pueden desencarrilar y luego regresas a buscar y no sabes a quién puedes atropellar o atropellarte a ti mismo, ¿no? En ese camino. Entonces, ¿qué? Yo dije, una de las vidas que vives en esta vida es la que soñabas cuando eras pequeño. Nada que ver. Nada que ver.
Para empezar, fíjate que medicina la estudié por accidente, ¿no? Digo, no sé si fue accidente o fue cosas del destino. Hay una familia que quiero mucho, que son mis padrinos, que en una ocasión estábamos en una comida familiar y yo estaba en segundo de la prepa, con un temor espantoso porque todos mis hermanos habían sido top en la escuela. Aparte, traes la presión. Y la presión, soy el más chico, todos habían estado en cuadros de honor y yo no podía ser la excepción porque no iba a decepcionar a mi familia, ¿no? Entonces estábamos en la comida familiar y hablando de qué es lo que quieres estudiar y yo, mientras más me hacía yo chiquitito y no me movía, para que no me tocara. No respires, para que no te Carlitos, ¿qué te toca? ¿Qué vas a estudiar? Y yo decía, bueno, pues no lo sé. Porque yo había tenido intenciones de tener estudios religiosos, pero... También siguiendo la línea de la familia. Siguiendo la línea de la familia, pero también pues mi preferencia sexual me hizo entender que no iba por allá la cosa. Y digo, ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿No? Y este padrino me dice, tú estás bueno para ser doctor. Estás bueno para doctor. Le dije entre mí, brother, ya me resolviste la vida. Saludos, don Eduardo. Saludos si me estás viendo. Me resolviste la vida porque ya tengo la decisión de lo que tengo que ser. Y así estudié medicina. Entonces, entré a tercero de la prepa. Sí, que ya tienes que decidir para dónde Exacto. ¿No te acuerdas que eran los módulos así? Vocacionales, ¿no? Vocacionales, exacto. Y dije, guay, bien el examen más difícil de mi vida. Entraban muy poquitos y presentan un montón. Sí. Yo con la soga al cuello y entré. No te ganó el nervio. No, sí. La mitad de la estadística es que pierden la conexión. No, yo perdí mi colon. Ahí conocí que es la colitis. Ahí conocí la diarrea crónica, el Nesajar. Exacto. Antes se llamaba la Leviandú. Espero que corten esto para que no le hagas promoción a la marca. Ahí conocí justamente que era la colitis nerviosa porque pues eran horas interminables de estudio, era un examen brutal, pero terminé. Y lo peor del caso es que terminé la carrera, o sea, pude hacer medicina, entré, me mantuve, buen promedio de los primeros 20 y terminé la carrera, pero creo que soy un médico atípico. Creo o me considero un médico atípico porque no solamente ejerzo la medicina. Y eso creo que es una bendición. Es una bendición y ocurrió justamente cuando estaba yo en segundo año. O sea, aprender a poner este límite, porque yo siento que hay como un momento en el que, en todas las profesiones, hay un momento en el que te vas apasionando, vas entrando, y cuando te das cuenta ya no queda tiempo para lo demás. Ya no queda. Pero todo eso lo descubriste mientras estudiabas. Mientras estudiaba, en segundo año. O sea, no tuvo que haber un momento. La carrera ADI es una carrera súper celosa. De hecho, en el argot de la medicina se dice que es como si fuera una pareja tuya, ¿no? Le tienes que dedicar todo tu tiempo libre porque todos estudiar son cantidades brutales de información que hay que revisar, que hay que entender, procesar. Hay historias bien fuertes sobre las personas. ¿No? Yo tengo gente que se deprime. Es que había que estar despierto. Todo el tiempo había que estar despierto. Ahí conocí el café, las cantidades industriales de café. Ahora lo tienen un poco más fácil los muchachos y las muchachas pues porque hay bebidas energéticas. Además, en aquel entonces solo había el Monster y le tenía terror la gente. No el Monster, pero en el Red Bull. Sí, la gente le gustaba ese terror. No lo tomes porque te vas a morir del infarto. Entonces era cantidades industriales de café. Pero bueno, estaba yo en segundo de la carrera y yo decía, bueno, pues yo quisiera ser cardiólogo, quiero ser neurólogo, de esas que son muy difíciles, que tardan muchos años además después de la carrera, hasta que pisé una comunidad. A eso iba. Yo pensé que esto era desde la prepa. No. O sea, tu corazón de misionero, guay. Sí, no es la palabra adecuada, pero bueno, sí. Me explico. O sea, para mí, o sea, te veo acompañar estas memorias de cuando lo hiciste, cuando estudiabas, pero también te veo en constante búsqueda de impulsar ese trabajo en el territorio, ¿no? De inspirar a gente. Y como tú lo acabas de señalar, el deseo de impulsar el trabajo en territorio, nunca se me había ocurrido una frase tan fancy. La tengo que apuntar, por favor. La tienes que apuntar. Uno más para el currículum. Dani, por cierto, saludos a Dani, que está allá atrás, mi asistente. Tienes que apuntar esa frase, ¿no? Impulsar el trabajo en territorio. Lo que pasa es que, como te decía, yo tenía un historial religioso, pues yo acompañaba a un padre a una comunidad del sur una vez al mes. Claro. Y ahí conocí las necesidades de la gente, porque si bien mi familia no viene de una familia con abundancia, nunca nos hizo falta nada. Mi mamá siempre procuró, mi papá siempre procuró. Habían algunas escaseces por allá, como los regalitos de Navidad, que puta, yo quería una pista, yo quería un tren. Bien, te decía, ¿no? Te llegaba el carrito ese con rebaba de plástico y los soldaditos así todos torcidos y demás, claro, pues porque era para lo que daba. Era para lo que daba. Claro.
Pero bueno, yo empiezo a ir a estas comunidades y me quedo enganchado con lo que se siente convivir con la gente que tiene menos que tú, pero que sienten que tienen más que tú, porque comparten contigo en esa medianía o en esa escasez, ¿no? Y comparten su tesoro, la riqueza que tiene que ver con algo tan cotidiano para ellos, pero para nosotros es magia, o sea, de cosechar y compartir el plato. Las risas. Me acuerdo que una vez una de las señoras estaba preparando tortillas alrededor del comal y se sueltan los cochinos del chiquero y hacen un desmadre dentro del ripio y a recoger, o sea, tratar de ¿cómo se llama? De agarrar a los cochinos y me caí en la caca. O sea, esas experiencias comunitarias, cuando yo estoy en la carrera, es lo que me impulsa a compartir con otros amigos, pero ya con un doble fin. Con un fin de llevarlos a vivir la experiencia y a reconocer que existen personas allá afuera que están en condiciones más adversas que nosotros. Claro, que y nos vivimos quejando en un cotidiano de todo lo que nos... Te quejas que no tienes aire acondicionado. De todo. Güey, hay gente que no tiene casa, ¿no? Que no tiene techo. Y que te comparten un plato, un espacio, que te comparten una tortilla con la felicidad de la abundancia de poder compartir, ¿no? Yo cuando dicen que hay gente que nace con el don de palabra, con el don de servir, ay, y el día que lo entiendan todos los poderes del mundo, vamos a mejorar un poco. Porque esa capacidad de compartir, ¿no? Lo que tienes y también abrir esas vías en donde alguien tal vez que estaba ahí, le inspiraste y hoy puede decir, soy médico porque me dijeron si se puede. Que eso es lo que terminó funcionando con ese programa, ¿no? O sea, hoy tiene 21 años ya ese programa. Ay, sí, se llama Hoy en tu Comunidad y bueno... Vi las fotos del aniversario. Del aniversario, sí. Yo me sentí, imagínate, como pavo después de tantos años regresar y ver que todavía hay muchachos y muchachas que están convencidos que pueden ir a una comunidad rural a dar un poquito de su tiempo, a dar un poquito de conocimiento y se llevan muchísimo más de la gente, ¿no? La experiencia, el entender cómo sufren, cómo se enferman y cómo se pueden curar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me dio a mí la vena. Y que también te hizo decidir, no me voy a... Eso. O sea, no me voy a clavar muchos años a un laboratorio, a un espacio de investigación. Eso hizo el quiebre en mi vida como médico, de decir, yo pudiera ser sub especialista, irme a donde yo quiera estudiar, no sé, volverme cirujano de uña, después de haber hecho cuerpo, brazo, mano, o sea, esas subespecialidades. Sí. O puedo dedicarme al análisis, al diseño y a la implementación de políticas que impactan para muchos, que eso es lo que terminé haciendo. Sí. Terminé estudiando políticas públicas, terminé dedicándome a la salud pública, que es lo que hoy hago. Y ahí en ese gran paraguas de salud pública, pues hay muchos componentes que se pueden colgar. Está el factor educación, está el trabajo, está la higiene, están las epidemias, están un montón de cosas que me hacen sentir, Adi, auditorio de podcast, me hacen sentir que puedo ser mucho más útil y que solo estar detrás de un escritorio resolviendo cosas muy concretas. Que digo, se necesita gente que esté detrás de ese escritorio. Sí, claro. Se necesita gente que esté investigando, que se esté como ratoncito de laboratorio, pero creo que tú naces con ese perfil, con ese don de gente y que puedes llevar esta investigación, que puedes llevar y que también creo que estás en un punto perfecto en el que puedes ir, pero también puedes exigir porque tienes el conocimiento y conoces la ley y conoces los derechos. Entonces tú siento que eres justo un intermediario entre lo que está pasando, el avance, también el que pueda visibilizar la gente que cree que no merece ciertos privilegios, que es un derecho, lo sabemos, derecho a la salud, pero desgraciadamente muchas veces se toma como un privilegio y puede ser ese conducto, pero ir a constatar porque tú entregas. A mí me impacta eso y siempre me pregunto, ¿a qué hora duerme? Porque cuando creo que duermes, estás en tus negocios. Que también lo podrías delegar, pero es una persona a la que le gusta decir, yo quiero que esto vaya aquí y el árbol que quiero que se vea en la ventana cuando crezca este Airbnb o cuando... Estás en los detalles, o sea, entrar a un espacio diseñado por ustedes es decir, aquí están, ¿no? Estás disfrutando también esta parte creativa y muy artística. Yo te veo como un artista visual, un diseñador de espacios, de sensaciones, y pienso, guay, ¿será así consultar? Porque qué bonito sería que cada vez que uno entra a un consultorio te sientas en armonía con lo que ves, ¿no? Mis peores experiencias del mundo, siendo súper chiquitita, y a mi primera consulta que me digan, no, tú no te puedes dedicar al arte, tienes muchos problemas, ve, cásate, embarázate, un cemental que te atienda. Yo decía, si me hubiera tocado ir a una cita con Carlos, yo ese día hubiera... Sí, claro. ¿No? Sí. O sea, pero
tú haces eso. Yo veo alrededor de ti siempre pedacitos de ti. Entonces, esa parte, cuando nace, esa parte como artística, plástica, de generar espacios, de generar este bienestar, pero ya no en la medicina. Pues mira, tu negocio también, ¿no? Es una pregunta muy complicada, pero yo quiero atribuirle esto a mis dos genéticas, a mi papá y a mi mamá. A mi papá le debo el ser soñador. Mi papá es un eterno soñador. Por cierto, si nos ves, gordo, ojalá y la tele te quede arriba, porque mi papá está postrado desde hace muchos años y no se pierde nada, todo se lo muestra. Le ponemos su iPad. Saludos, papá, saludos, mamá. Gracias, los amo. Mi papá era un soñador eterno. Mi papá veía las estrellas y hacía un poema con las estrellas. Mi papá agarraba un pedazo de basura, de madera, y decía, aquí hay un icono, una iconografía, y le tallaba y le terminaba de poner doradito y lo convertía en un icono y lo terminaba vendiendo. Pero ese no era su oficio. No. Mi papá se dedicó a las ventas como agente viajero. Ahora entiendo todo también. Exacto. Del otro lado. Hasta que, bueno, termina su contrato, lo despiden y demás, y se dedica a hacer muchos negocitos, pero esa parte creativa de escribir, de cantar. Yo recuerdo a mi papá cantando bajo la noche, bajo las estrellas. En las mañanas teníamos, por cierto, voy a decir un secreto muy, muy personal. Mi primera huishada, Adi, siempre es en el patio. Siempre es en el patio, no en el inodoro. No sé por qué. Porque yo lo aprendí de mi papá, que habían unos pajaritos que sonaban así. No sé. ¿Tú cómo le dices? Porque para mí era, ya vino tío Goy. Chichibacal, no sé cómo se llamen. ¿Tú cómo traduces ese chiflido? Porque para mí es muy interesante cómo cada familia le pone. Yo escuchaba, o sea, ya vino tío Goyo. Yo escuchaba el pajarito y después el chiflido de mi papá. Okay. Y yo ya sabía que sabía con el pajarito. Exacto. Entonces yo ya sabía que él ya se había despertado y había ido a wishar al patio. Y yo aprendí eso. Y hasta el día de hoy, mi primera wishada es en el patio. Y todo el mundo que me conoce, y se los digo así de manera graciosa, saben que es así. Porque estoy con la tierra, esperanzado de escuchar al pajarito. Que ya no hay, porque en medio de nuestro desastre natural que le hemos hecho a Mérida, ya esos pajaritos cada vez están más difíciles. Pero bueno, mi papá es ese soñador, es ese creativo, es ese transformador plástico de todo. Mi mamá es pragmática. Mi mamá es jaranchac. Ahorita lo tiro, y es la que le mueve al dinero, y es la que te convence para la venta, y es la que se hace cargo después de que mi papá ya no tiene las mismas condiciones financieras, pero también pues había que hacerse cargo de la casa, ¿no? Claro. Y es mi mamá la que a mí me toca esa etapa de la vida como niño. Claro, porque tú eres el más pequeño, no viviste la otra parte. Eso. A mí me tocó la viviste, pero de una manera... estar frente a un mostrador en el negocio de mi mamá, que era un asadero de pollos y costillas, y yo sabía que teníamos que vender pollos y costillas, y había que vender mucho, porque mientras más vendiéramos, más dinero iba a haber para la casa, y solo trabajábamos 2 días a la semana. Entonces, yo creo que es una mezcla de esas dos genéticas. Sí, ese equilibrio, ¿no? Un equilibrio, quizás pueda ser un yin yang, quizás también pueda ser motivo de choque, no lo sé, porque una parte es muy racional, muy concreta, muy, muy asentada en el piso, y la otra es voladora, es que cree todavía que el mundo puede ser mejor, que cree que los sueños se pueden hacer realidad, ese tipo de cosas. Claro. Entonces, hay como una tensión siempre, pero muy amalgamadas, eso sí, muy amalgamadas estas dos genéticas con la gente que he tenido a mi paso. Han habido personajes que me han marcado, pero así para toda mi vida, que han impreso en mí ciertas características que yo los tengo como modelos a seguir, como ejemplos inspiradores. Algunos ya no están con nosotros, otros todavía están en este plano terrenal, y cada vez que tengo la oportunidad les hablo para decírselo: oye, acabo de tomar esta decisión y quiero que sepas que eso fue por ti. Eso fue porque tú me enseñaste. Compartir, que siguen inspirando, ¿no? Exacto. Porque a veces está nuestro pensamiento y es como, ay, gracias, pero tomarse el tiempo de decir esto, y no es esto va por ti, pero esto viene de una inspiración, de ti. ¿no? Sí, esto viene de ti. Esto lo logré porque un día me sentaste, me dijiste esto funciona así asado, y entendí que era una enseñanza que me iba a servir, quién sabe para cuándo, pero ahorita me está sirviendo. Y así te veo. O sea, cuando te pregunto a qué hora duermes, porque te veo con tiempo de calidad para tus amistades, tiempo para tu ser músico también, que ese es otro tema, ¿no? Yo digo, ¿cuándo sale ese disco? Ay, porque te veo en las bohemias, ¿no? Las tertulias y que con tus amistades alrededor de la música, alrededor del arte, alrededor también de la hermandad y también de la fe.
De la fe. Porque de algún otro modo regresaste a ese joven que quería dedicarse a lo religioso y que a través de las misiones y en la medicina, pero también veo esta parte de visibilizar el que todos tenemos un espacio y a veces no es en el que nos señalan que pertenecemos, ¿no? Porque a tu colonia le corresponde este hospital, le corresponde esta iglesia y este mercado. Exacto. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que no nos podemos mover? Al final de cuentas somos herederos de una historia que se escribió en su tiempo y forma, en las condiciones que se daban. Pero ¿cómo lo hacemos para no ser ciegos ante lo que nos toca escribir? Y yo te veo a ti escribir una nueva historia en la iglesia, en tu trabajo, en la inspiración de las personas a las que ahora diriges, ¿no? Decir, es una escuela que vuelve a brillar y no lo digo porque estés aquí. Gracias. Lo he dicho muchas veces. Soy una persona que tiene mucha fe en la educación y que trata de estar ahí, apoyar, ir a las escuelas, donar conciertos, inspirar a alguien, porque alguien me inspiró en su momento y me dijo, no les hagas caso, no tienen ganas de soñar. Sí. Pero tú sí puedes. Entonces te veo ahí, también te veo en esta fe libre, sin tener que pagar. Estás tocando fibras, especialmente en estos momentos terriblemente sensibles. Y me da gusto porque qué bueno que vamos a hablar de emociones también, ¿no? Mira, la gente también me conoce. Muchísimos años estuve de una forma muy activa porque mi familia viene de una participación muy activa, muy cercana en la fe católica romana. Mi hermano mayor es sacerdote romano. Y bueno, yo estuve ahí muchísimos años. Yo feliz de participar, de estar en los grupos, de ser monaguillo, de estar muy de cerca con el extinto don Manuel Castro Ruiz, a quien quise muchísimo, a quien amé muchísimo y me amó muchísimo. Y el padre que a mí me formó mi perspectiva, mi forma de ver el mundo, es el padre Manuel Vargas, que también ya hace 2 años falleció, ¿no? Pero bueno, hay un momento de stand-by en mi vida, cuando empecé a estudiar medicina, cuando me fui dando cuenta que habían cosas que no encajaban, cuando también me reconocí a mí mismo como homosexual, que decía, bueno, el discurso como que eres una abominación, no eres creado por Dios, tú te echaste a perder. Vives en lo prohibido, en lo prohibido, estás enfermo. Estás enfermo. Todo lo que... Entonces, lo que hice fue apagar esa parte y decir que se quede por ahí, me dedico a lo mío, me dedico a darle. Pero hay una cosa que uno termina reconociendo, creo, con el tiempo, o porque siempre está la llamada del misterio. No le digamos Dios, no le digamos Jehová Yahvé, para que nadie no herir sensibilidades, amigas y amigos y amigues. Claro. El misterio, ponle como quieras, el misterio siempre está ahí. Y nosotros somos parte del misterio. El misterio habita en nosotros. Y creo que todos los seres humanos tenemos una necesidad de regresar al misterio. Y eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? Regreso al misterio y encuentro una comunidad religiosa que me abraza, que me acepta, porque la primera premisa de la comunidad es la inclusión. Es hermoso. La inclusión del hombre más incluyente que ha habido en la historia, que es el propio Jesús, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo ahora y me encanta. Es como acabas de decir, dices, es que haces esto, es una parte necesaria, fundamental, de tu vida, ¿no? Es imprescindible, pero es una parte, ¿no? Y está ahí y lo dedico en mis tiempos libres para compartir con las personas con las que estamos en la misma comunidad y además eso me complementa. Siento que estoy ahora ya entero, ya completo, que no me falta nada y como tú decías hace rato, que termino entendiendo que el misterio no está en una cajita aquí y que cada quien dice, a ti sí te lo doy, a ti no te lo doy y solo puedes estar aquí y de esta forma. El misterio te abraza, el misterio te entiende, te comprende y tú te dejas abrazar por el misterio. Aquí, en medio de nosotros está en el templo X, está en la comunidad X, está en todos lados, ¿no? Entonces eso da mucha serenidad. Asienta muy bien las ideas, las emociones y la plenitud. Y yo creo que también nos permite perdonar, amigo, porque perdonar a esas personas que construyen una manera errónea y muy violenta. Con barreras terribles. Llena de barreras, llena de llenas de tolerancia, porque yo creo que habitar la fe, la que cada quien no debería ser una cárcel, ¿no? En la que tengas un pase
y vayas escalando para ganarte la salida. Así porque es. eres libre desde que entras, ¿no? Así es. Entonces, para mí es muy hermoso entender eso. Y lo veía de una manera muy tolerante. Yo toleraba, decía, no saben, ¿no? Para mí es encontrarme con un espacio donde puedo conectarme con mi fe y sé que Sí. puede ser el árbol, que puede ser la iglesia, donde tengo recuerdos porque venía con mi bisabuela que ya no Así es. está. Pero la gente que la construye muchas veces no es gente dispuesta a compartir como soy, sino es gente dispuesta a querer cambiarme, ¿no? Al final se vuelven instrumentos de control, ¿no? Sí. Y todo lo que genera control genera sufrimiento. Claro. Que desde mi punto de vista debe ser todo lo opuesto. Es liberación, Sí. es plenitud, Sí, es sí, serenidad, sí, sí, sí. es paz. Porque el misterio para mí es eso, ¿no? Es amor. El amor en lo infinito, en todo lo que signifique para ti amor. Y creo que sufrimiento no está dentro de las acepciones de Sufrir amor. para amar, sufrir No. para merecer. Ay, pues si venimos, y luego a eso se van las interpretaciones. Venimos a esta vida para sufrir y poder regresar. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí y ahora, Aquí hermanos. está corta la chingada vida. Son 80, 85 años que nos esperan. No lo sé. aprendimos en la pandemia. Exacto. No aprendimos nada entonces. Hoy estás, mañana no estás. Andy. Ajá. Sí. Entonces, el recuperar el abrazo y desde eso, el abrazar mi inspiración, las cosas que me construyen, mis sueños, mis anhelos, mi fe, decir, ¿por qué la tengo que soltar por un grupo de personas que la están interpretando desde mi punto de vista violentamente? No te voy a decir bien o mal, con violencia, ¿no? Pues así es. Ya es violenta pues el cotidiano de la carencia, Sí. y no me refiero económica, el cotidiano de la carencia emocional. Emocional en todo. Es una pesadez que se acabó el día y sobreviviendo. Eso. Y entonces, pues ya que se acabe, ¿no? Que se acabe. Sí, No, si se mejor. trata de vivir, no de sobrevivir. Ándale, entonces yo lo veo y lo celebro mucho y me da mucha esperanza. Como mamá me empecé a preocupar más. Antes era decía, no pasa nada. Porque me criaron, me crecieron para creer en mis sueños, para ser empática y también para comprender que así los educaron y que creen que así hay que educar a generaciones y generaciones de personas. Pero cuando hay la responsabilidad de crecer a alguien, de formar, mi primer choque fue cuando en la docencia. Yo decía, allá no solo se trata de mí. Y yo puedo inspirar o puedo ponerle una barrera Eso. de mediocridad a la gente a la que le gente. imparto algo. Así es. Porque para mí educar de verdad es un privilegio y también es una gran responsabilidad. Lo hablaba en unas entrevistas anteriores. Tú abres un corazón, un alma, abres un cerebro para el conocimiento y la idea es que lo regreses un poquito mejor de cómo lo recibiste. Así es, no peor. No entrar a depositar tus propias frustraciones, ¿no? Así es. Mi primer choque fue en la docencia, decir, wow, transmitir el conocimiento, enseñar, dirigir espacios de enseñanza, que es tu caso, es algo muy tan sencillo como el hilo rojo que nos conecta a todos. Y también puede ser un balazo al corazón, a los Así sueños es. y al intelecto de las personas, ¿no? El poder de las palabras. A veces un comentario que tú haces puede derrumbar todos los sueños de una persona, de una personita, y viceversa. A veces no nos damos cuenta que una frase que se te ocurre o que leíste puede inspirar y puede transformar la vida para siempre de los demás, ¿no? Y tú esto que has encontrado en tu alma mater, que has vivido, que ahora tienes la oportunidad de estar también a cargo de todas estas generaciones y de almas soñadoras, también lo plasmas. Cuéntanos qué pasó. Yo corrí en la fila a tratar de alcanzarte. Estaba participando en una mesa y dije, ¡ya terminó! ¿Qué pasa con el escritor? Cuéntanos. Pues qué mira, pasó ahí. cuando llegué a la unidad académica, a la UABIC, como normalmente le decimos de cariño a la... Aparte de darle color, pintura, exposiciones, florecieron. Yo fui a actuar y vi los árboles y luego regresé a actuar y ya habían flores. Pues ahora van a ver jardines. Estamos dejando bonitos los jardines y te va a encantar. Te vamos a invitar para la inauguración. Fíjate Gracias. que cuando yo llego a esta encomienda que me da el rector y que le agradezco muchísimo al maestro Carlos Estrada, porque él conoce mi vena comunitaria y en mejor lugar no me pudo poner, Claro, porque estamos sí. en una zona de tantas oportunidades y de poder abrir tantos caminos a chavas y a chavos cuyo origen a veces se convierte en destino. Y eso es lo que nosotros tenemos que transformar, que el origen no sea un grillete, Claro. que puedan tener una mentalidad 360 y que puedan ver que se pueden convertir en lo que ellos sueñen. Que merecen todo. Que merecen todo y que hay gente que estamos pagados con sus impuestos que podemos ayudar a conseguir eso. Entonces, cuando yo llego a la prepa,
me doy cuenta que hay mucho talento en el profesorado, en el personal manual, en el personal administrativo. Y finalmente a mí como coordinador o como líder, siempre me ha quedado claro que la principal función del líder es la motivación. Un equipo motivado es un equipo que construye. Un equipo motivado es un equipo que no se dedica a echarse caca uno a otros. No hay tiempo, porque estás no feliz. hay tiempo, estás feliz. Necesitas un lugar que tenga bienestar, que te dé ganas de levantarte todas las mañanas y de llegar. Sí. Porque sabes que tu centro de trabajo no solamente es un centro para obtener dinero, porque es tu salario, sino es un centro donde te desarrollas profesionalmente y que además como consecuencia tienes tu salario. Claro. ¿No? Entonces, bueno, uno de esos talentos es el maestro Ramón Pérez, a quien le mando también saludos al maestro Ramón Pérez, que es un historiador, que es el responsable del área de ciencias sociales, que le gusta arrastrar el lápiz y documentaba las actividades de la prepa y me dice, oye, ¿cómo ves que tengamos un boletín informativo magnífico? Oye, ¿cómo ves que tengamos una gaceta? Oye, magnífico. Y a darle sí a todo. Y de repente llega un día, oye, ¿y si documentamos la historia de cómo fue creada la preparatoria? Porque muchos tienen alguna idea. Para empezar, le dicen prepa 3, ¿no? Y no hay prepa 3, solo hay prepa 1, prepa 2, nosotros y otros bachilleratos en línea y demás, ¿no? Sí. Y cómo se creó, cómo se fue gestando, la razón por la cual la UADY la pone en esa zona específica. Uh-huh. Y así empezamos a sacar ideas y dijo, pues vamos a escribirlo. Y salió el libro, ¿no? Hay cosas muy, muy bonitas que puedo compartir. Voy a compartir 2 nada más. Una de ellas es que 30 y tantas mujeres albañilas de la comunidad, de la propia comunidad, claro, se echaron encima los sacos de cemento y los cubos de concreto para construir la unidad, ¿no? Porque ellas entendieron que ese lugar iba a servirles para transformar la vida de sus familias, de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Para decirles, tú puedes, ¿no? Y como dices, no sé de dónde vienes, ahora tienes. Ah, exacto. Y dices, qué padre. O sea, jamás me imaginé que, para empezar, mujer puede ser albañil. O sea, en mis propios prejuicios y conceptos, ¿no? Claro. Sí lo hicieron, y además de la propia comunidad. Y la segunda cosa que quiero compartir al auditorio de podcast es que es el edificio educativo que más rápido se ha construido en la historia de Yucatán. Tardó 33 días su construcción. ¿Qué? 33 días, un mes. Está gigante. Exactamente, fue en tiempo récord, en la época de la señora gobernadora Ortega Pacheco, y bueno, el arquitecto que lo diseñó, que supervisó toda la construcción, es el que presentó el libro, que es Panchito Gómez, ¿no? Entonces él estaba emocionadísimo porque todo el proceso creativo, constructivo, las personas que tuvieron que ver en eso, están plasmados ahí, porque nuestra intención es que la memoria, si no se escribe, se olvida. Y que la memoria la puedan conocer otros personajes, y en el caso de los gestores, como lo que yo hago, que puedan reconocer que la gestión puede tener impactos más allá de lo que tú te imaginas. Y de lo que ves. Y vale la pena estresarte. Y vale la pena trabajar afuera de hora. Y vale la pena comerte las uñas a veces porque el recurso no cayó. Y vale la pena porque la llamada no se hizo, porque el contrato... Ese tipo de cosas, porque al final, cuando uno hace así a la historia y ve a la lejanía lo que ya se obtuvo, dices, chispas, sí valió la pena. La fundadora estuvo con nosotros, fue la otra presentadora, la maestra Vero Cortés, que también le mando un saludo. Ay, qué maravilla. La primera coordinadora y además la fundadora de toda esta parte creativa. Entonces, eso fue lo que quisimos hacer. Yo creo que van a salir algunas otras cosas, pero... Seguramente, bueno, porque como tú dices, es un capítulo de la historia. Eso. Que recupera el origen, pero que también recuerda que si 33 mujeres y todos los albañiles y la fuerza de las ganas de generar espacios para superarse en mi comunidad, logran eso en un mes, podemos lograr maravillas, ¿no? Eso. Y reconocer que la UADY es un patrimonio de todas las yucatecas y de todos los yucatecos que tenemos que proteger, cuidar, procurar, porque además de forma estratégica puso ese centro educativo ahí, no para que tengan un bachillerato. No. Eso es un pretexto. Claro. El programa es un pretexto. Lo que realmente la UADY quiere con esta unidad es transformar la vida de las adolescencias. Hacer que vean que existe un futuro mucho más prometedor y que pueden transformar sus historias de vida a algo mucho mejor para ellos y sus familias. Sí, y que las familias lo arropan como parte de su comunidad. Yo he visto muchos intentos de hay que llevar todo.
sí, pero también si no se genera un sentido de pertenencia. Claro. Entonces, es con ellos. Me impusieron ese edificio. Eso, no, es con ellos. Y tiene que ver, y aquí es un tema complejo, pero bueno, estamos hablando desde el proceso creativo, no desde algún puesto o algún espacio público. Pero mucha gente lo que cree es que es una promesa de campaña que acaba cuando acabe el sexenio. Eso. Y también celebrar y aplaudir que existe y que existe, evoluciona, mejora y construye esperanza a través de los años. Eso da fe a las personas, porque las personas son las que construyen la escuela. Así es. ¿No? Así es. Y las personas también que con su testimonio hacen saber a los que vienen e inspiran. Ay, no, yo no quería estudiar, yo ya quiero dinero, pero oye, pero en la escuela también estamos haciendo estos proyectos y también, si necesitas, te estamos vinculando para que tengas una real autonomía, ¿no? Eso. Porque el sueño se escucha hermoso, todas las personas que comparten su ser, el orgullo de ser mi alma, ¿no? Mi universidad autónoma, pero también estar del otro lado y generar la autonomía en estas personas que pensaban que su destino era otro. Era otro. También es una gran responsabilidad, porque entonces salgo y ¿qué genero? ¿Qué espacios de trabajo estoy generando? ¿Qué vínculos estoy generando? ¿Qué oportunidades de intercambio estoy generando? Y cómo acompaño eso, ¿no? Que te conecta con el estudiante que se iba a las misiones, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eso es una muy buena conexión que acabas de hacer, que a mí personalmente siempre me genera mucho clic, mucho clic, porque yo me veo reflejado en el rostro de estas adolescentes y estos adolescentes, en especial de ellas, ¿no? Porque son niñas, son muchachas que probablemente antes de ingresar a la UABIC pensaban que su único destino es ser madres adolescentes o ser jóvenes. Mientras se casan, mientras se embarazan. Exacto. Y hoy entienden que están en el primer escalón de una escalera infinita, del tamaño que ellas quieran. Y que pueden ser ingenieras aeroespaciales si quieren. Y que se pueden ir a la NASA si ellas quieren. Va a depender de su talento, ¿no? Entonces, eso me hace mucho clic con el chavito que iba al sur del estado cuando tenía una edad parecida. Sí. ¿Y este programa a través de ustedes se sigue impulsando? Es hasta la carrera, ¿verdad? El programa Hoy en tu Comunidad, bueno, ese lo operan en la administración central, van muchos alumnos de muchas facultades, son creo que 40 las que participan, licenciaturas, pero no facultades, y tiene, pues te digo, 21 años ya y recorrido todo el estado, y yo eventualmente voy los sábados a veces a dar consulta, cuando la agenda la tengo libre, prefiero estar ahí que estar en otro lado, ¿no? Y me encanta poder ver que el espíritu sigue vivo, ¿no? Y lo está coordinando ahí un buen amigo mío, Javier Kem, le mando saludos, Xavi, con mucho ímpetu y veo que ya hay empresas interesadas en colaborar, en poder financiar para que pueda llegar a más comunidades. Y eso es padrísimo porque tiene ya 21 años, la mitad de mi edad. Y lo que dijiste, o sea, al final es una inyección de presupuesto. Por cierto, no tengo 42, tengo 24, al revés, a la mitad, sí. O sea, que al final la inyección de presupuesto también permite que las empresas se acerquen a sus futuros colaboradores, ¿no? Sí, a sus futuros, exacto, a sus futuros colaboradores. Y que vean que los saberes hacer son mucho más importantes que los saberes de libro, de contenidos. Es que pueden resolver. Y si tú ves un muchacho, una muchacha ahí resolviendo problemas de salud de la gente, de construcción, gestión en general, tú dices, oye, yo lo quiero en mi empresa porque sabe resolver. Claro. Yo siempre digo, si te quedara más tiempo en el día, yo creo que tú serías el propio vocero de esas vidas que vas conociendo y que vas... Yo sería representante de todos. Qué bueno que no hay más tiempo, porque si no, entonces ya no nos daríamos abasto. Sería mucha competencia. Dije, creo que qué bueno que es médico, qué bueno que es, porque si no sería mucha competencia para la actuación. Es el vendedor. Bueno, podemos hacer un sketch tú y yo, no sé, dale. Chela y Ponzo, no sé cómo se llamaban aquellos, no sé qué fallecieron, los podemos resucitar, lo podemos hacer. Eso es garantía, ¿eh? Se van a cagar de risa. Se va a hacer. Porque te he visto también en este espacio libre. Sí. Libre porque te has salido de dar consulta. Sí. En el ámbito privado. Sí. Y que hablamos también de alguien que hereda estas ganas de tener microempresas, micronegocios, negocios que conecten también tu alerta como administrador. Sí. Que yo digo que es esta cosa que veías de niño de tu mamá, ¿no? Sí, exacto. O sea, no hay tiempo para
No hay tiempo para rascarse las bolas. Jálale. Y el dinero no cae del cielo, ni sale en los patios. Eso hay que buscarlo. Y eso va para todas las generaciones jóvenes que creen que el dinero es fácil. El dinero hay que rompérsela, ¿no? Claro, se puede hacer de una forma divertida, se puede hacer de una forma equilibrada. Disfrutando en el camino. Disfrutando en el camino, no sufrirla, ¿no? Pero sí hay que rajarle, ¿no? Y hay que rajarle. Y ya tocaste además algo que me gusta mucho, que es el tema del emprendimiento, porque si bien yo creo que todos los empleos son dignos, todos, absolutamente todos los empleos deben de ser palancas para que todas y todos puedan concretar el sueño de tener su propio negocio. Eso, y el segundo sueño del negocio es poder contratar gente que repliquen ese sueño y que se vuelva un no es círculo. maquila, es creativa. Es creativo, exacto, es procreación de esta maravillosa maquinaria de hacer que la gente le vaya bien. Yo quiero que a todos les vaya bien. Yo quisiera que todos pudieran comprarse el carro de sus sueños, que pudieran irse de viaje a donde quieran, las vacaciones que quieran. Yo no quiero que hayan pobres, ¿no? Y no porque los pobres sean malos en sí mismos, sino porque la condición de pobreza genera adversidades, ¿no? Sí. Y que la gente pueda salir de ello. Y eso creo, desde mi punto muy humilde de verlo, señoras, señores, lo hace el ingreso, lo hace tener un negocio o tener empleos bien remunerados. Sí, y entonces eres un generador también, ¿no? De bienestar. De bienestar y piloteas por aquí, esto sí funciona, esto no funcionó, esto va a ser, o sea, me ha tocado ver, esta es una galería y esto es para rentar, no funciona, vamos a hacerle un restaurante y luego esta sala de... Dije, a ver, permíteme. Los negocios fracasados son los mejores. Son los mejores. Son los que más te enseñan. Son los que más te enseñan. Dímelo, a mí he fracasado como en 20. Pero si no hubieras intentado 60, no tendrías 40 de éxito, ¿no? Exacto. Sí. Esa clave, o sea, esa vena también del comercio y cómo vas desarrollando una metodología, cómo la habitas sin que te absorba, más allá del disfrute de un cotidiano, de un cafecito o de un pausa todo, ¿no? Me voy a escapar, ¿no? De la rutina para comer en otro lugar. ¿Cómo, de dónde vas heredando o de dónde vas construyendo este espacio para hacer tus emprendimientos? Yo creo que la clave, Adi, de todo lo que me ha permitido hacer todo esto es la confianza. Cuando conozco una persona, sea un colaborador o una nueva persona que se convertirá en un amigo, en una amiga, tienen mi confianza al 100. Nunca en mi cabeza pasa la frase, se tienen que ganar mi confianza. Más bien, no te la pierdas, ¿no? Eso. Mucha gente escucho que esa es su forma de trabajo, su forma de pensamiento. Tú te tienes que ganar mi confianza. Conmigo es al revés. Mi confianza la tienes plena. Si todo el mundo dice, el no ya lo tienes, lucha por el sí. Y yo digo, esta idea romántica. Digo, la vida me ha dado ahí como de, ya, ¿no? O sea, porque para mí es el sí ya lo tienes. El sí ya lo tienes. No lleguemos al no. Exacto, sí, exacto. ¿No? Y en la medida en la que... Es muy romántico, es muy en ese camino hay mucho dolor también, decepción. Y yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Todo el tiempo tenemos decepciones. Me incluyo. Claro. Me incluyo. Todo el tiempo me decepciono de personas. Pero en la parte de mis emprendimientos ha sido la clave fundamental para que yo pueda delegar. Y para que yo pueda no estar ni física ni mentalmente en ellos y que puedan funcionar, ¿no? Porque además, cuando tú otorgas confianza, otorgas el poder para ejecutarlo. Le dices, oye, yo necesito tal tarea y yo sé que tú lo puedes hacer. Échate tú a volar. Yo no te voy a decir, te contrato para que trabajes para mí. No, si yo te voy a contratar para que yo sea como un titiritero, donde te voy a estar diciendo cómo lo vas a hacer punto por punto por punto. Oye, güey, mejor lo hago yo, claro, ¿no? Entonces, en esa traslación que tú le das a la persona a la que contratas, decirle, confío plenamente en lo que vas a hacer, ¿no? Sí. Se empoderan. Hay un empoderamiento y eso de pertenencia. Eso es muy rentable para los negocios. Muy, muy rentable. Porque entonces ya no tienes empleados, tienes socios. Pues tú no te das cuenta que ellos son tus... Exacto, te vas asociando y vas haciendo un grupo de valor, ¿no? En el que todos se cuidan unos a otros. Porque saben que si te va bien a ti, le va bien a él, le va bien al otro y es una cadena de valor. Y generamos un poco... Exacto. Regresando, yo creo que el impulso de fuerza de esas 31 mujeres albañilas para construir no es solo la fuerza física, ¿no? Sino también la esperanza de generar espacios. Sí, porque generas
generas para más y más y más y más, hasta el momento en el que puedes decir, pues ya es tuyo, cómprame mi pedazo y ya, Sí, o sea, así ve, es. sigue y vuelvo a sembrar aquí, ¿no? Fíjate que cuando me reúno con mis colaboradoras y colaboradores a quienes estimo muchísimo y conozco nombres, ¿Qué apellidos. es del rubro? No sé cómo llamarle, del rubro inmobiliario. No, ¿verdad? Porque Son es- 3 giros los que tenemos. pero es que como nos- mixtaje, le yo decimos digo. como accommodation, le dicen en inglés, o acomodación, Es o accommodation. accommodation, para que suene así fancy el programa. ¿No? Somos bilingües aquí, amiga. Oye, pero sí, gracias a Tienes que poner aquí el subtítulo aquí abajo. Accommodation. Gracias a la accommodation. Exacto. El video de Patty Kick, que aparte conecta con la salud mental y con todas tus perfiles. Se vio tan hermoso. Sí, muy bonito. La locación estuvo muy hermosa. Es accommodation. Es locación Casa Dos Ceibas, no se la pierdan. Está hermosa, vaya. ¿Está Bueno, accesible a todos? Ya no. Sí, es accesible a todos. Ah. Pero lo que quería yo comentarles es que cuando me encuentro tengo la oportunidad de estar con ellos o con ellas en algún momento a lo largo del año, la primera pregunta que a mí se me viene a la cabeza, y es la que hago, es ¿cómo te sientes trabajando conmigo? No es qué haces, pasó? ¿Qué? cómo te fue, ya cerraste aquí, ya abriste, ¿cómo te sientes? Porque si tú te sientes de la chingada trabajando en un lugar, oye, güey, vas a quebrar todo, empezando con tu salud mental, con No tu vale, vida, no lo vale con la tu vida tan familia. Nada merece la pena que te quiebre, ¿no? Aún estés ganando millones, vas a estar en una jaula de oro. Claro. Pero si tú te sientes bien, sientes que estás siendo productivo, que estás siendo útil, que estás ganando tu dinerito, que estás creciendo personal, emocionalmente, que tienes los tiempos suficientes para el descanso, para el disfrute. Oye, pues entonces tú no vienes a trabajar, vienes a divertirte, Claro. vienes a ser feliz y además te llevas a la bolsa una lana, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Ese es el modelo de funcionamiento que tenemos. Y que les ha funcionado. Y que nos está funcionando. Salvo Nos- esas 20 que no hay. Bueno, sí. Pero pues que si no haces la prueba, fracasa con ¿cómo? una barbería que puse que fracasó. O sea, porque y creía que porque a mí yo tengo barba y me gusta para que me corte la barba, iba ya a poder saber el modelo de negocio. Nada más falso que eso. Por cierto, saludos a Jorge, que fue mi socio. Pero también el haberlo intentado te da, o sea, si no era algo que se queda ahí, que no hicimos, ¿no? Colmillo, ya sabes qué no hacer. Y entras en una Ya sabes dónde la vas a industria, cagar. Ya sabes que si no sabes el know-how de algo, mejor ni te metas. Y Claro, si no tienes el tiempo de investigarlo. ¿no? Exacto. Hasta aquí llegué. O sea, a veces la competencia Sí. nos hace creer. O sea, es que hay que saberle. Y a la larga. zapatera es su como, zapato. Sí. Uno aquí se va yo no le haciendo sé. eso, no le sé, O sea, no yo le puedo busques. ser impulsador. Yo te veo como Eso, impulsador. eso. Yo, sí, haz tu shark acá. Busca 2 más, amigo. Y que hacemos seguro un Shark Tank, que así está nos en ponemos tu- una piscinita acá, estaría re bien. O sea, de inversionistas, porque yo te veo ahí. A veces no para ti, pero seguramente a socios que se han quedado, Y a muchos que amigos. no han funcionado. Cuando ya le funciona la fórmula es... Muchos amigos, muchos amigos me llaman y me dicen, oye, ¿cómo ves esto? Me piden mi opinión. Oye, voy a hacer esto, ¿por qué no lo vienes a ver? Y mira, yo encantado, yo no les cobro ningún peso. Yo estoy fascinado que escuchen mis pendejadas, porque además yo me divierto cuando voy, relajeo con la gente y me nutro. Me nutro porque en estas almas que están brotándole las energías, o sea, no puedo ver una persona coagulada, te lo juro, así sentada, pasiva, que esté esperando que le lleve la llamada. Sí, sí. Eso no sucede. Como los milagros, si estás esperando que el misterio Claro. te haga un milagro, güey, no funciona Ni así. siquiera está listo para sentirlo, para verlo. Exacto. ¿no? No Tú estás le listo. tienes que meter toda la energía, tienes que vibrar. Y tienes que ser constante. Si no sales a wishar todas las mañanas, no vas a estar el día que llegue el pajarito. Exacto. Y llevo 40 años esperando al pinche pajarito y hasta hoy no lo vuelvo a escuchar, pero lo voy a escuchar algún día. Amigo, tienes que darte el tiempo de ir. Creo que Wisha muy rápido. ir- La voy a sacudir De ir a más wishar. para que yo tarde más y a ver si así sí suena el Ir a pajarito. wishar al mar, de ir a wishar al interior del estado, a la montaña también. Por favor, Iván, le pones un mute a todo esto que acabo de decir. No va a Por fa- pasar, amigo. No va a pasar. Aquí no estamos hablando con la autoridad, estamos hablando de la amistad. Eso. De si no estamos ahí, porque los milagros, yo creo en los milagros, están Pero ahí. los producimos no estamos nosotros. No somos capaces de sentirlos, de tomarlos, Exacto. de cosechar eso que sembramos. Las oportunidades están ahí. La gente está esperando, de verdad. La gente creo que espera que se abra el cielo y caigan así una bolsa que diga oportunidad 1, Va a oportunidad ser más 2. rápido que se abra, pero que el océano nos vuelva a Nos vuelve a chupar todos. Venimos, Las Yucatán, oportunidades no, están pero regadas por allá.
uno es el que tiene la capacidad de encontrar oportunidades y ver en esta taza una oportunidad de negocio y en esta cosa que se llama bola no sé qué, que tiene algo aquí adentro, otro negocio, ¿no? Y eso es algo que se contagia. A mí me lo contagiaron, ¿no? Y me encanta poderlo contagiar, me encanta poderlo compartir con la gente y que más personas puedan vivir pues esto. Claro, ¿no? Sí, este momento de creación y de acompañamiento. Y si tienes el don o te has preparado lo suficiente como para saber a través de la escucha, esto considero que no va a funcionar. Bueno, a mí me pasó esto. Exacto. No funcionó, no tenía el conocimiento. Tienes el conocimiento, o sea, sí puedes, nos sigue llevando al origen de esas cosas, ¿no? Ahí están, nada más que crees que no es para ti o estás esperando ser experta en algo. Nunca va a suceder eso. Hay que empezar ya. Nunca vas a estar listo. Antes, así ¿alguien es. está viniendo a hacer después de ti? Así es. No la cosa es empezar no hay ya. hilo nuevo, o sea, no hay hilo rojo. No se va a inventar el hilo negro. Es claro, la manera en la que yo habite ese espacio, ese Exacto. tiempo y esa experiencia lo hará mío. Exacto. Lo hará a mi estilo. Y ese estilo de vida que tú habitas, yo, la verdad, me nutre, me llena de energía. O sea, a mí ver tu mini hacienda en tu casa, no vive en una hacienda, antes de que vayan a creer. Me van a secuestrar por tu culpa. Es tu fachada. Es la fachada nada más, son las dos piedras de la albarrada de la puerta. Pero ver eso, los castillos mágicos se construyen de esos sueños y se convierten en espacios para aguardar los sueños, ¿no? Sí. Para que la maquita y los gatitos y la pareja y y las flores y las sorpresas de cada día y el reenamorarte de la vida, reenamorarte de tu entorno y que todavía te quede para compartirlo. Yo creo que es algo de agradecer, amigo. Yo agradezco tu existencia, que tengas el tiempo para compartirlo, gracias, no solo en este episodio, en la vida, porque nos haces sentir que sí se vale seguir soñando, que sí se vale seguir creyendo y también que sí se vale llevarnos a la gente a caminar con nosotros en ese camino, no irnos cerrando conforme crecemos. Si alejamos las cosas para leerlas por cuando cumplimos 40, no dejemos de acercar a la gente mientras... Qué lindo escuchar eso y especialmente en estos momentos. Vale la pena este podcast, la neta. Escúchenlo, grábenlo, transcríbanlo, díganle a Alexa que lo transcribe y que se lo den a sus hijos para que lean. Muchas gracias, amigo. Gracias por estar aquí. Y yo no termino esta entrevista. Ah, claro. Le pongo una pausa porque creo que hay tantas cosas de qué hablar y ya estamos en la segunda vuelta del podcast. Justo perfecto. Estamos cerrando un ciclo de la primera vuelta con nuestros invitados porque con todos nos quedan ganas de hablar de eso otro que no nos dio tiempo, pero también de un tiempo después decir, ¿te acuerdas de aquello que te conté? Pasó esto otro, ¿no? Y poder hablar de más libros, de más historias, de más espacios, de más sueños y pues de más familia que se construye a partir del amor que compartes. Gracias por estar aquí. Gracias, Adi. Gracias a todas y a todos y a todes por escucharnos. Adiós.